Esto no pasaba desde 1970. Para mí es impresionantemente bueno lo que ha logrado el Guadalajara hasta este momento. Ya se da ese agotamiento de la fórmula, ese ya no creer tanto en el técnico. Chivas en temporada regular ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos disputados. 0 goles en 3 partidos son reflejo de la pobreza ofensiva que ha manifestado. Milito está siendo ese ente mesurado. Sí veo a Jardine un poco desconcentrado, desubicado en sus declaraciones a la defensiva. Hoy pones a Chivas más favorito que al América. Hay ligas. Tienes que pensar que esto es una situación que se puede revertir. Quizás es la presión, es lógico, dirige un equipo muy importante y los resultados no se dan. Sí luce esto promisorio, muy alentador para Chivas, claro, hay que sustentarlo y prolongarlo para ver si es cierto, ¿no? Hay cosas por qué preocuparse, pero creo que tiene la capacidad, el talento, la cantidad y calidad de jugadores para salir adelante. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Desiree Monsiváis, León Lecanda, Paco Gabriel de Anda y Sergio Dip, y esto es Equipo F. Y para mí, hasta acá se nota la tensión en el América. 0 partidos ganados después de 3 jornadas, 0 goles anotados. No les gusta que se los recuerden, pero no lo digo yo, lo dicen los números. Esto no pasaba desde 1970. Ya se va, al parecer, el auxiliar de Jardine. Todavía no se liberan las plazas de no formados en México. Rafael Veiga está esperando la llamada y estampar su firma en el contrato. Y mientras tanto, el América decidió cortar por lo más delgado, el eslabón más débil, Diego Ramírez, al que me sorprende. Nunca escuchamos su nombre en las buenas. En los éxitos, los reflectores se los llevaron Santiago Baños, Héctor González Iñárritu, André Jardine, el propietario, nunca Diego Ramírez. Y a la primera que se habla de crisis, de fracasos, de tensión, se va Diego Ramírez. Esto es lo que él consiguió y lo podrá poner en su currículum y presumirlo el resto de su vida, aunque en el comunicado digan que solo lo reacomodan dentro del grupo. Lo que es un hecho, Diego Ramírez ha dejado de ser el director deportivo del América. León Lecanda, tú sigues muy de cerca a las Águilas, por eso arranco contigo. Mi León, entonces, yo desde acá, desde lejos, percibo la atención. Tú que estás en Coapa en el día a día, León, ¿qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has sentido? Un abrazo. A ver, pues estando a unos metros de la entrada principal, pues se pega un poco, ¿no? De esa misma tensión. Está claro que no están saliendo las cosas como el club espera y que viene de un 2025 complicado, porque no es que haya sido un desastre el año de América, pero no consiguió los objetivos. Y en un equipo como América, eso siempre tiene consecuencias. Se cortó el hilo por lo más delgado, lo explicábamos extensamente ayer, aquí en Equipo F y en otros espacios de ESPN, y ese tenía que ser Diego Ramírez. Iba a caer una cabeza y esa era la primera. No será la única. Sergio, en el verano vendrán muchos cambios, vamos a hablar sobre eso. León Lecanda. Y los detalles de Rafael Veiga, ¿qué falta? No. Vámonos por partes. No, vámonos por partes. Dijo el carnicero. Sí, por supuesto. Ahí va, León. Entonces, a ver. Diego Ramírez se va de su puesto, pero se mantiene en el grupo y la información que tú tienes es que no sería el último cambio, la última salida o el último despido. ¿Qué has escuchado en América? Así es. A ver, una cosa son las salidas acordadas, ¿no? En donde es mutuo acuerdo, y eso sucedió con Diego Ramírez. Sí, claro, es una decisión que viene desde la presidencia del grupo, de Grupo Yamani, es decir, a cargo de Joaquín Valcárcel y, por supuesto, palomeada por el dueño del equipo, por el señor Emilio Azcárraga. Y bueno, pues eso es decir a un lado el brazo derecho de Santiago Baños, que es Diego Ramírez, y que llegue Antonio Ibrahim, que era el director de scouting. Todavía no lo hace oficial el club, pero bueno, eso es lo que reportamos ayer. Ahora, ¿qué sucederá en el verano? Depende mucho de cómo le vaya. A la selección. Sí. También. A la selección mexicana. También. León Lecanda. Puede jugar a varias bandas, claro. Eso. Y en la Federación Mexicana de Fútbol son de los mismos. Hay un sismo, porque la zona de Toluca también es sísmica. Si de repente a la selección mexicana no le va bien, claro, a la América no le va bien, puede haber un cambio, puede haber una salida. ¿Santiago Baños? Santiago Baños salir de América y llegar a selecciones nacionales. Ir a la Federación Mexicana de Fútbol y en América entonces establecer o un solo presidente, que podría ser Héctor González Iñárritu, o que se mantenga como el presidente operativo y llegue un nuevo presidente deportivo. Ahora, lo de Ibrahim puede también ser un interinato, Sergio. Sí. O sea, puede suceder igualmente
que Luis Fuentes, que hoy es el director deportivo del equipo femenil, pueda ser impulsado a director del equipo varonil. Va a haber cambios, eso es un hecho. Quizás es pronto para hablar de ellos porque depende también en buena medida cómo le vaya al América en el torneo, cómo le vaya a la selección mexicana en el Mundial, pero va a ser un verano movido, eso sí se los puedo adelantar. Sí. Además, ojo, 7, 8 jugadores se van a ir del club en el verano. Ya. Desde lejos vemos también que va terminando el ciclo de varios jugadores. Sí, está claro. ¿Y tú confirmarías que va a haber modificaciones importantes en el mercado de verano, también salidas de pesos pesados? De pesos pesados, sí. Y además también hay que ver las ofertas, ¿no? Porque un Brian Rodríguez o un Sebastián Cáceres que no salieron a Europa cuando tenían ofertas para irse ambos, Rayito y Cáceres, pueden llegar a tener ofrecimientos después de la Copa del Mundo, según como les vaya. Incluso, Rodrigo, el Búfalo Aguirre, a ver, en selección rinde mucho, ¿no? En América. Pero si de repente el Mundial es muy bueno para ellos o para un Israel Reyes, o incluso si Ramón Juárez se sube de última hora, nunca sabes qué va a pasar. Puede haber ofertas por jugadores que entrarían en planes para el siguiente torneo, pero también habrá muchos que no entran en planes, que están viviendo su último torneo. ¿Como Henry Martín? Eso es un hecho. Henry Martín será una de las decisiones más importantes. Porque es una leyenda del club, es uno de los 5 máximos goleadores. Cuando concluya el 30 de junio el torneo o el contrato, le quedará un año y yo no veo bajo ninguna circunstancia una salida por la puerta trasera de Henry Martín del Nido. O sea, institucionalmente lo van a manejar muy bien. Si es el último torneo de Henry, se va a ir por la puerta adelante y se va a ir dejándole dinero al América. Se va a ir con una venta a la MLS, puede ser, a otro equipo en Liga MX, pero tanto América como Henry saben que han cumplido. Sí. Y que si él físicamente, que ojalá que de aquí pues hasta junio esté bien físicamente, que recupere el ritmo, bueno, pues será muy importante para la decisión. Pero si está viviendo su último torneo, saldrá por la puerta enfrente en el verano. Buena información, León. Quería arrancar con eso. Desi, Paco, obviamente también un abrazo. ¿Qué piensas, Desi, al escuchar todo esto? Me gustó que te metieras, que intervinieras en esto de como Henry Martín. ¿Ves que su ciclo ha terminado? Sí, un poco. Me parece que es uno de los pendientes que menos importan. Es decir, hay prioridades como el tema de ingresar dinero ante venta de jugadores que son más relevantes en la vitrina del Mundial, porque Henry Martín pues obviamente no está en esa vitrina, pero el tema de Diego Ramírez también es evidente que están buscando como que no sea tan negativo. Es el que le tocaba en el escalafón de la estructura del América y al final hay que esperar. Es básicamente, me imagino ellos en la oficina de decir, bueno, en este momento te toca a ti, pero hay que esperar porque el América tiene formas adecuadas de decir, no te corto la cabeza y a ver cómo le haces, sino la reestructuración positiva que tienen en el vínculo del equipo América y con la selección nacional. Entonces hay que esperar a que termine el ciclo de México en la participación del Mundial 2026 para que ahora sí acomoden a los nombres, ¿no? Esa es la parte que yo le veo como que es evidente, es un secreto a voces, todos lo sabemos. Entonces ahora me parece que es bueno mover el nido, sacudirlo. Y decir, no está funcionando como debería porque somos un equipo de élite. Van de abajo hacia arriba, al parecer, ¿no? Ahora, también hicieron tarde el relevo generacional, salvo su mejor opinión. América se tardó, porque después del tricampeonato, creo que ese mercado invernal fue clave. O sea, el no traer un solo refuerzo, no ahora, hace un año, cuando el equipo venía del tricampeonato, cuando algunos jugadores sentían que, como en su momento, después del bicampeonato, Julián Quiñones, oye, ya cumplí, me quiero ir, otro equipo, había ofertas. América quizá de repente pudo haber dicho, vendo a Sebastián Cáceres. León, vendo lo hablamos. Brian Rodríguez. Lo hablamos en su momento. Coincido con eso absolutamente y agregaría que lo mencionamos hace un año parecía muy soberbio del América de querer decir, juegue quien juegue, llegue quien llegue, se vaya quien se vaya. Somos el América. Tenemos a Jardine. Y ahí está. Sí se fueron jugadores súper valioso. En ese mercado se fue Richard Sánchez y no llegó reemplazo. De acuerdo. Está llegando hasta ahora, Richard. un año después. Y ya se habían ido, obviamente, los Quiñones, los Cabecitas, los Diego Valdés. Así es. Y llegaron los Alexis Gutiérrez, los Isaías Violantes, ni cerca del nivel, del perfil tampoco de los Alan otros. San Maximán, ni José Ni La San Pantera Zúñiga Maximán han estado ha a la altura cumplido. hasta el momento. Exacto, ahí está lo de América. Mi Paco, ¿a ti no te gustó que yo dijera que estaban en crisis la semana pasada? Me acuerdo, mi Paco. Buenas tardes. Un abrazo, mi Paco. Sergio, León, sabes mucho, León, ¿eh? Claro. Mucho, qué bárbaro. Claro. Qué bueno que hay un sismo y no un cisma.
A ver. Porque, claro, que se sacuda el nido, pero no que haya división. Exacto. Y creo que no hay división. Ok. ¿No? Entonces, ¿Por qué lo dices, Paco? Que no hay. ¿Por qué lo asegurarías? Bueno, porque cortan, no al menos importante, pero en la estructura, en la jerarquía. De abajo. Entonces, es la verdad. No hay mayor tema. A mí me parece injusto, Paco. No, bueno. ¿A ti no? O No, sea, no. Nunca o sea, se le aplaudió. No, es que no. Es No, que nunca no. se le reconoció a Diego A ti no Ramírez. te contratan para recibir aplausos. No, pero los reflectores se los robaban los otros. No, está bien. También merecidamente. No, pero a la primera que hay problemas, No, se vaya Diego Ramírez. Sergio, te voy a decir una cosa. Dale. Hay puestos jerárquicos, hay puestos directivos que no viven del aplauso. Perdón. Pero esa es la diferencia entre alguien que sí quiere todo el reconocimiento y a un puesto directivo que te canalizan, Sí. te especializan para incluso trabajar bajo perfil, Ni un perfil se bajo. Totalmente. Ni se le mencionaba. No importa. No Esa importa. No, es la diferencia. No importa. El dueño sí puede recibir aplausos, reflectores. Y en todo caso, si le está yendo mal al equipo, el dueño no aparece, hay otros escudos. Exacto. ¿Me permite la expresión? Claro. Pero eso está hablado y es entendido y es de alguna manera natural. ¿Sí? Ahora, en otro caso, yo sigo pensando que se sigue exagerando con lo del América. Paco. No. No pasaba A ver, desde 1970. 3 jornadas. Uy, qué miedo. Pues solo habías nacido tú en esta mesa. No. ¿Sí, no? Me faltaban 5 años para nacer. Fíjate, ni Paco había No. nacido. A ver, ¿Ven? no, y si pierde ¿Contra Necaxa? contra se Necaxa agudiza. sin meter gol desde Se agudiza. 1930. Sí, puede ser, y lo Por diremos. favor, Pero por mi favor, Paco, se exagera. 3 partidos sin ganar y sin meter gol no pasaba desde el México 70. 3 Sí, ese es- campeonatos, 3 campeonatos, Nunca había pasado. una final. Eso se habló. Al siguiente, dime los equipos, un equipo que te venga a la mente que haya ganado 3 títulos consecutivos y haya sido subcampeón al No, siguiente. Chivas del campeonísimo ganó 4 seguidos. Ahí no habíamos nacido. Por eso, prehistoria, nadie. Ese es mi punto, pero en su momento se habló muy bien de América, primer tricampeón en torneos cortos. Creo que se Tú también. exagera. Yo sí destaco, me parece que en la reestructuración les ha faltado, ¿sí? Porque normalmente contrataban muy bien. Hoy el reemplazo de Richard Sánchez no existe y si tú no tienes un muy buen contención, es muy difícil que trasciendas. Sí. Cualquier América equipo. está acostumbrado a Guido Rodríguez, a Edson Álvarez, al mismo Richard Sánchez, ¿no? Y hoy en En los últimos Toluca, años. el equipo bicampeón tiene Al a mejor. Romero, que es el mejor. Al mejor de la liga. En su momento Tigres tenía a Carioca y a A Guido, Guido. ¿no? Y así le seguimos. Entonces, creo que ahí les faltó. Y después los jugadores no han estado en su mejor versión, no ha recuperado su nivel Malagón, Fidalgo, Henry Martín. Totalmente. El propio Brian Rodríguez, Cendejas lesionado. Henry Entonces, lesionado. culpables, pues todos. Y creo que Jardine también no le ha sabido mover, se ha equivocado, me parece, en el planteamiento táctico. Cuando tienes una situación así, tienes que priorizar el que no te metan gol. ¿Sí? No vas a meter gol, pero el 0 atrás. Claro. Es muy vulnerable en defensa. Bueno, ahorita el América trae 0 y 2 adelante. en contra. Trae. 0 adelante. No, 0 adelante. Esa sonrisa no le gusta a los americanistas. Bueno, pero no se enojen Esa conmigo. sonrisa no le gusta a los Yo americanistas. sé, mi Paco. Y tú sabes, 1, que no me importa. Y 2, no se enojen conmigo, enójense con su equipo. Pero es que 0 goles, ahora, 0 victorias. Jornada, o sea, va a empezar la cuarta. Sí. A ver, Ahora, el sistema de competencia en la Liga Mexicana, tienes una seguidilla de 5 partidos donde a lo mejor sí. un empate, 2 Ahora, empates, 3 Desi. victorias y te vas a la octava o Pero es un 11ª hecho, posición. estamos de acuerdo que apenas van 3 jornadas y que esto se resuelve en abril, mayo, etcétera. Coincidimos con eso, es mucho más importante cómo cierras que cómo empiezas, pero no pasaba desde el 70. Eso es todo, eso es un hecho. Sí, eso es un Eso fact. es un hecho. Bueno, pero A ver, y tan algo está pasando en América que ya hubo una salida como la de Diego Ramírez y llegada de Veiga en stand-by porque todavía no hay lugar para él. A ver, justo iba al tema de Veiga, pero un poco retomando lo que están diciendo, la salida de Diego Ramírez comienza a gestarse desde el año pasado. No es que sea una decisión de, arrancamos súper mal este Arrebatada, torneo. No, porque incluso Dourado, que hoy es el reemplazo de ese Richard Sánchez, o que convencieran a Jonathan Dos Santos de que no se retirara en diciembre, que alargara su carrera hasta junio, obedece a que Dourado llegó el 4 de enero. O sea, América fue eliminado el 29 de noviembre. Sí. Tuvo todo el mes de diciembre para saber qué piezas necesitaba, quienes no entraban en planes y poder traerlos a tiempo. Y cuando llega Dourado, el primer refuerzo,
de América, porque después llegan Aarón Mejía, Fernando Tapia, que son soluciones a mediano o largo plazo, y quién sabe, pero inmediatas era Dourado, que es titular, y él llega con 18 días de pretemporada ya avanzada en América. O sea, también ahí es una falta de planeación deportiva. Eso comenzó a tensar mucho la cuerda entre el director deportivo y el entrenador. Y León. Había cuestionamientos del director deportivo. Oye, lo que dice Paco, ¿por qué línea de 5 en este? ¿Por qué 4-3-3? ¿Por qué 4-2-3-1? ¿Por qué estos cambios? Y el propio entrenador decía, a ver, esas son mis decisiones. ¿Cómo ves eso, Pero Paco? ¿qué pasa con la ¿Cómo ves al planeación director deportiva, ¿no? deportivo cuestionando al técnico? Lo veo natural, lo veo normal, es necesario. Es Y necesario pasa, ¿no, Paco? En totalmente. muchos equipos. Por supuesto pasa. Y aquel director técnico que no quiera, está mal. Ya. Está mal, porque además en el organigrama, pues él termina estando por debajo del director deportivo. Es que así es. Te llames como te llames. Entiendo. Entonces, sí es importante y además ellos lo agradecen, el que te acerques, consultes, cuestiones y se busquen soluciones. Y propongas, ¿no? Y propongas. Como director deportivo. Al final, lo que no se puede hacer es que tú pretendas imponer a un jugador, mucho menos una alineación. Claro. Pero claro que se puede de alguna manera. Es más, alguna vez lo hablé con el Tuca Ferretti. El Tuca, tú imagínate, el Tuca en Tigres. Sí. No, es que es necesario. Ya. El profe Mesa, Bucetich, te estoy hablando de gente, el Flaco Tena, Alfredo Tena, el que tú me Ganadores, digas. exitosos. Claro que se requiere que llegue alguien y que en el organigrama, que tenga un peso importante para platicar, para cuestionar, para intercambiar puntos de vista. Después la alineación la pones tú. Por supuesto. Porque al final, si el resultado no se da, el que se va es el técnico. Exacto. ¿Me explico? Pero León ha trascendido que no era la mejor relación. Sí, de acuerdo. Diego Ramírez, André Jardine, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí. Había Entonces América dijo, vamos con Jardine. Sí, sí, claro, nos Eso quedamos con el interpreto técnico yo. tricampeón, porque justo lo decías, Paco, hace un momento, los reflectores y el mérito del tricampeonato para la afición es el técnico y los jugadores. Ahora, o sea, no le van a dar el mérito que quiere o necesita con la directiva. Con ¿no? este movimiento de sacar a Diego Ramírez, no quiere decir que está blindado André Jardine. No está blindado. Es decir, la presión sube. Sí. Ya te dimos a ti una oportunidad, hablando en primera persona, Jardine, ya tenemos una oportunidad de que a lo mejor no tienes una buena relación con Diego Ramírez, que era el vínculo, el enlace entre la directiva y el cuerpo técnico. La presión cae totalmente en ti. ¿Qué quiere decir? Tienes de la jornada 5 a la jornada 17 para levantar este equipo, a ver si tienes la capacidad para no escuchar, porque 2 cabezas piensan mejor que una, con ese diálogo entre lo que es el cuerpo técnico y la directiva. Ya no hay un pararrayos. Yo te puedo decir... Entonces, la presión es total para Jardine en este momento. Yo te puedo decir que no solamente para Jardine. La presión está en todos los niveles. Todos están bajo la lupa hoy en América. Y eso lo podemos confirmar. Bien. Están los 2 presidentes, también Héctor Los dos, González. a ver. De acuerdo. O sea, Santiago Baños, Y Héctor González Iñárritu, está la presión encima del cuerpo técnico y también de todo el grupo de jugadores. No solamente para el técnico brasileño. Ok. Hay un respaldo, sí, en el verano le va a restar 1 año de contrato a Jardine y ahí va a evaluar América cómo le va en este torneo para todos. O sea, está la presión. para todos. Pero no vas a destituir a todos. No. En un momento donde no se den los resultados, pero puede haber... tienes que irte con uno ahí está, directamente. ahí ¿Por qué? está. Claro. Porque estamos describiendo que el último eslabón es Diego Ramírez. ¿Quién sigue? ¿Jardine? Sí, pero yo lo que estoy diciendo, y por información, es que los cambios pueden venir en todos los niveles. pero en La México presión no solamente la asume. la presión, más se reparte en todos y todos tienen presión porque todos quieren ganar. En el América todos tienen ese objetivo. Pero América es un club estable, una institución estable. En los medios de comunicación se vuelven locos que se van a ir todos. Les fascina, porque yo no me incluyo, se van todos. No se van todos. En lo absoluto, porque una institución seria, una estructura fuerte, no se van todos. ¿Te acuerdas la etapa de Michel Bauer en América? Justo cuando estaba todavía Porque Roberto los resultados Alvesague, fueron fatales. A ver, América perdón. terminó en esa era Es que hasta por primera y única vez en su estaba historia en los un últimos sótano lugares. general. En los últimos Y lugares. estaba en problemas de claro. cociente. Cambian Claro. toda la estructura directiva. Llegan John de Luisa, Pepe Romano, Ricardo Peláez y levantan en un equipo que tenía en ese mercado, estoy hablando de finales del 2011, a todo el plantel transferible. No es el caso de América. No está en una crisis ni cerca de eso. Yo lo que reporto es... La Perdón, presión ¿no- está no está compartida. qué? ¿No está qué dijiste? No está en una crisis, Esa ni es León. cerca, Ahí está. ni Esas nada. son las Ahí está. palabras de León. Ahí está. Pero esa Paco, es una, a ver, esa es ahora, una opinión. Esa déjame es una levantarte. opinión. No,
que el América no está en crisis. Espérame, no. Ahí pon a los dos, switchéalos y pon una cintilla que diga, arriba el americanismo. No, a ver, lo que quiere saber la gente, ¿qué pasa con Rafael Veiga? Con él y brevemente con él y con Paulo Víctor. ¿Y con? Con Víctor, el auxiliar. Claro. A ver, sobre Rafael Veiga, el acuerdo hoy sí avanzó entre clubes. Entonces están acordados todos los términos. La operación al América es un préstamo por 10 meses y medio, del 1 de febrero al 15 de diciembre. Rafael Veiga podría este mismo fin de semana volar a México. Yo no creo que América le quiera sacar un boleto de avión hasta que no arregle la salida, ya sea de José La Pantera Zúñiga o de Víctor Dávila, que no está encaminada ninguna. Se cayó, paréntesis, lo de Dávila al Colo-Colo, está caído. ¿Sabes la actividad de viene con ritmo? Viene con ritmo, ha jugado 122 minutos en 3 partidos. El último partido no jugó en el último partido, estuvo en la banca, porque ya estaba avanzado. Pero está listo para jugar mañana. Está listo para jugar. Si todo administrativamente se resuelve, lo podríamos ver a Veiga debutar el 7 de febrero contra Rayados en la fecha 5. Necesitan tan pronto como eso. Salga un no formado en México. Exactamente. Ahora, la operación es el préstamo. América va a pagar $1,5 millones por el préstamo de 10 meses y medio. Tiene la opción de compra obligatoria el 15 de diciembre. Ahí tendrá que pagar, 10 millones, ¿no? Pagar 6 millones. Ese es lo nuevo. Negoció América bajar la transferencia. Con impuestos, más la comisión de entre el 10 y el 15% al jugador y a los representantes, le va a costar cerca de $10 millones al América si ejerce la opción de compra en diciembre, más el salario del jugador. Y ya que compre al futbolista, entonces un contrato de 3 años. 2 más 1. Eso es lo que ofrecería. Decías ahora, algo con el tema de como un enganche, pagos. Sí, el enganche es $1,5 millones, jugados. 6 millones más en diciembre, son 7,5 para Palmeiras. Es el IVA, 1.2 millones, la comisión, 1.1 millones aproximadamente, y el salario del jugador. O sea, es una operación cara, pero es una compra diferida. Lo que está haciendo América es, no tengo ahorita todo el dinero, pero sí te lo voy a pagar. Bien. Porque lo quiere Jardín. Eso es lo de Veiga. Eso es lo de Veiga. Ahora, que se suba a un avión depende de que América logre sacar a uno de los no formados en México, Sergio. Y eso está trabado. Está contra el tiempo. El 9 de febrero es el cierre de registros en la Liga MX. Y obviamente América no es un club que le pase lo de Cruz Azul. Tienes aquí a Miguel Borja entrenando semanas, nunca liberas la plaza, el jugador se desespera y se va. Yo no creo que a América le vaya a pasar algo así. Sin embargo, ni Dávila ni Zúñiga están enfilados, no han querido dar declaraciones. Y América tiene que liberar ese cupo. Le puede pasar lo mismo que Edil Rosun y que Igor Limnovsky, ¿no? Que lo tenían en otra categoría. Porque hoy, al tener registrado a cualquiera de ellos dos, América la única forma que tiene de poder liberar el cupo es con la rescisión del contrato. Se tiene que mandar y decir, Paco, te quedan 2 años de contrato, ganas $1,200,000 al año. Pues, ¿qué te parece si te doy 1 año de tu salario, aunque te quedaban 2, y te doy tu pase? América pagó 7 millones al Chesca por Dávila. Aunque sea, pero se oyó bonito. 5 y pico a Tijuana por Zúñiga, que tiene 6 meses en el club. O sea, América tampoco es que con la mano en la cintura diga, llega un acuerdo de rescisión, es mucho dinero. Ojalá que sea el jugador, que en esta América, ojalá que sea el jugador. Yo, para mí, tenían que haber ido por un centro delantero. No sé si todavía vayan a ir. Un centro delantero en este mercado no. Letal. Un killer, un goleador. Un Paulinho, un Joao Pedro. Eso va a ser en el verano. Al cual. ¿Sí? En el verano. Uno de esos, ¿no? Y Sergio, Paulo Víctor Gómez Rodríguez, el auxiliar técnico de Jardín. ¿Se va? Se va a tomar la oferta de la selección sub-21 de Brasil, el proceso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Y en su momento fue leal también? Sí, exacto. O sea, muchos del cuerpo técnico de Jardine se proyectan. Y el preparador físico del tricampeonato, Mario Pérez. De acuerdo. Porque con Marcos de Seixas, pues, o sea, a la vista está el hecho de que está por cumplir 1 año y en el América se han incrementado las lesiones musculares en todo este año de trabajo con el otro preparador físico. Volvemos el del tricampeonato era Mario Pérez. Volvemos a lo mismo, también. León, sabes mucho. ¿Sabes mucho? Sabes mucho. Bien. Mira, solo agregar que Paulo Víctor hará el proceso para ser el entrenador de Brasil en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Por eso toma la sub-21 ahora, con el proyecto hasta el 2028. Y es una pérdida importante porque tú decías, la de Gustavo Leal, que se quedó en San Luis, y además este auxiliar técnico, Paulo Víctor, era auxiliar de Jardine en la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En conclusión, es que este semestre el América va a tener muchos problemas incluso para clasificarse o los 8 directos. Yo creo que América se va a meter, porque además no hay repechaje, o sea, no hay play-in. O sea, América se va a meter.
cómo se meta, ya lo dijiste, Sergio, ¿No? lo importante es cómo... Las formas. Las formas para su toma de decisiones. ¿Cómo termina? Mi conclusión de América sería, hace un rato que el equipo de época se acabó, el año pasado ya no ganaron nada, y ahora yo veo que el equipo que fue de época se está sacudiendo. Se está sacudiendo. Está deshaciendo. Y rearmando. Y rearmando. Pero ¿cómo se acabó? Se acabó. ¿Cómo se acabó? Fueron ¿Y si vuelve a ser campeón? ¿Aseguras que el América va a ser campeón? No, pero ¿y si vuelve a ser campeón? Es que ya fueron tricampeones. No, pero tú aseguraste Pero el año que se pasado acabó. perdieron todo. No importa. Sí, han ido hacia atrás, Por eso, Paco. pero no se ha acabado. Paco, se están desarmando. Pero ¿y si gana? ¿Aseguras que el América va a ser campeón? Pero ¿y si queda campeón? Paco, Es que más bien, no va a ser campeón. Más el bien tú América. quieres que sean campeones No tienen con los centro mismos delantero, tú lo has jugadores. dicho. No, por eso. Y coincidimos, un 9 era la prioridad, no tienen. Ya dijo, Ahora, no va a llegar. Pero tiene Rafa la Veiga- posibilidad de seguir siendo equipo de época. Rafa Veiga tiene mucho gol, ¿eh? Yo no quiero decir que sea la solución, pero en otros jugadores, quizá en otro técnico, se va a rearmar el América. de un equipo histórico como Palmeiras, Sí. Rafael Veiga, 109 goles, es el goleador del siglo para Palmeiras, ¿eh? El siguiente jugador, Dudú, 88 goles. Bien. O sea, es el máximo anotador Todo eso en el está siglo bien. XXI. Lo que o sea, está- tiene gol. Todo eso está bien, pero no hay lugar para él. Hay que ver cómo No hay regresa silla. Henry. Bueno, pero Hay esos, que datos, ver cómo pero esos vuelve. datos de Veiga es cuando tenía 22, 23 años, ahora llega con Sí. 30, 32. 30, sí. No Diferente. tiene muy buena pegada. O sea, sí. tendrá que rendir rápido, ¿eh? Tendrá que rendir rápido porque a la América le urge. Y están pasando un armador. muchas cosas a su alrededor como Sí. para que si ya por fin le encuentran la silla de no formado en México, luego no la capitalice. Mientras tanto, el Guadalajara todo lo contrario, estabilidad en Chivas, ¿no? Estabilidad. Deja tu 9 de 9, 5 goles a favor y 1 en contra. Ahora mismo todo parece Una golondrina. no hace armonía veranos, ¿eh? en Guadalajara, en Un Verde globo Valle. no hace una fiesta. Mi Paco, un globo no hace una A fiesta. ver, es una gran frase. ¿a quiénes le ganó Chivas? Hay que ganarle a los de la A tabla. León le en la parte candas, baja. a su lado de la ¿A quiénes fuente. le ganó Chivas? A Pachuca. Pachuca, que es Juárez. candidato, tú dilo. Candidato a meterse como el número 8 a la liguilla, si Bueno, acaso. pero entrar a si liguilla, acaso. pero entrar a liguilla. Sí, sí. Pero ahorita están fuera de zona de clasificación todos los equipos a los que venció Sí. el equipo de Chivas, ¿eh? Esta es la época más estable de Chivas bajo el mando de Amaury Vergara. ¿Estamos de acuerdo? No, la de Matías Almeida, ¿no? ¿Tres? Fecha Porque 3. ahí la de Matías Almeida. Tienes razón. Bueno, aquí le Tienes podemos sumar la mitad del El torneo último pasado. tramo del torneo anterior. Sí, Sí. ganaron 7 de los últimos 8 la temporada pasada. Con estos 3 han ganado 10 de los últimos 11 en temporada Se regular. quedaron a un penal de De Chicharito. ¿De avanzar a? Pero. ¿De avanzar a? ¿De avanzar a? No pasa nada. Semifinales. Le contestamos. No. Le contestamos. No. Mira, ¿Que lo tiró quién? está bien, Ya ya lo le dijo. contesté. Pero no dijo a qué iban a avanzar. Iban a avanzar a semifinales. Eso. Pero, aunque el Chícharo metiera el penal, León le canda, luego Charlie Rodríguez picoteó al Tala, ¿sí te acuerdas? Ya estaba- Contragolpe y Ya Charlie. estaba roto el partido, ya. Exacto. Ahora ya estaba resuelto, ¿no? Exacto. ¿Quién sabe si Chivas iba a aguantar a Cruz Azul encima también? No sabemos. Sí, a ver, Pero Chivas fue mejor que Cruz entendí- Azul en esa entendí llave, tu- ¿eh? No sabemos, así como no sabemos. Indirecta. No sabemos como no sabemos si ya cayó el balón de Chicharito. Ya cayó. Ya cayó. Ya bueno, ya está, sacó un video. Ya sacó un Sacó video. un video que ya no lo le dio vio risa y- a todos, pero Si sí. ya lo vio en el video, quiere decir que ya va Estaba cayendo. cómico, estaba cómico. Ya cayó, Desi. Breaking news. Breaking news. Me gusta. ¿Nunca fallaste un penal de Cinemón Cibáez? Claro que sí. Ah, no, solo era pregunta. ¿Y lo volaste, Desi, o te lo atajaron? No, sí, lo volé. De hecho, estoy ahí en el BBVA ahí. Dando vueltas. Pegadito ahí todavía. Pero. Contra Chivas, de hecho, sí. Contra Chivas. Ah, mira. No sabía. Pero, es que aquí todos tenemos que tirar y llavear y por todas partes. Pero yo te vi meter un penal en la final regia también de Cinemón. Claro, en el volcán, lleno. ¿Estás de acuerdo? Ahora, Ahí, perdón, dilo. es que meter un penal en la final, Exacto. unas cuantas y unos cuantos. Como tú y como deciré Monsiváis. O sea, como tú y perdón, como Desi. Perdón, tirar un penal, pero en una final. Estamos de acuerdo. Y con el Estamos estadio en de acuerdo. contra, sí. De Claro. acuerdo, de ¿Eh? acuerdo. Mi León, El clásico regio. tú y yo los metíamos en el recreo, hermano. No, Bueno, ya basta. Bueno, yo los atajaba, Ya yo era basta de arquero. tantas- Yo era arquero en el recreo. Ya basta de tantas palmaditas en la espalda, mira. Dicho esto, Sí. seguirá el paso perfecto de Chivas el sábado en San Luis. Paso perfecto, Para mí no sí. invicto. Para mí sí. Vuelve a sumar Para mí de sí. 3. Para mí suma a 3. ¿Por qué, León? Y está haciéndolo bien. O sea, está aprovechando el calendario. Yo repito, el equipo de Gabriel Milito lo que está haciendo es lo que debe. Sumar de a 3 contra los rivales de la parte media o baja de la clasificación. No todos los equipos de la tabla alta, o sea, Cruz Azul, Rayados, Tigres, América, el mismo conjunto de Pumas, por ejemplo, Toluca,
No todos le ganan a los de la parte baja. Y aquí lo que está haciendo el Guadalajara es hacerlo. Entonces, muy bien. yo los veo 12 de 12, aprovechando porque después de la jornada 6 viene la parte brava del calendario para Chivas. La segunda quincena de febrero. Sí, con el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, a ver si no algunas parejitas. Que ya le ganaron a la América, León. Que tampoco se agranden los americanos. Y serán favoritos en ese partido. Yo veo Chivas. que sigue invicto, pero no veo el paso perfecto. Empate. ¿A 10? Empate. Empate. O sea, San Luis. A este punto, con una sensación incómoda, una mezcla extraña entre calma aparente y preocupación profunda, porque aunque los resultados recientes pueden servir para maquillar el momento, cuando se analiza con detenimiento lo que pasa en la cancha, la realidad es mucho más compleja y mucho menos alentadora. Ganar partidos amistosos no significa estar listo, y esa es una lección que el fútbol mexicano parece olvidar cada vez que una victoria llega en el momento justo para bajar la presión. El problema de fondo no es perder, es no saber exactamente qué es esta selección. No es dominante, no es vertical, no es creativa, tampoco es un equipo que intimida desde la presión. Es un equipo que intenta ser ordenado, que intenta competir, que intenta no equivocarse, pero que rara vez impone condiciones. Y cuando una selección no impone condiciones, depende demasiado del error del rival, de una jugada aislada, de un rebote, de una decisión arbitral. Eso no es una base sólida para enfrentar un mundial, y mucho menos uno que se jugará en casa. El debate alrededor del cuerpo técnico no gira únicamente en torno a nombres, gira alrededor de ideas. Nadie cuestiona la experiencia, el carácter, ni la capacidad para manejar presión. Pero el fútbol no se trata solo de resistir, se trata de proponer, y proponer implica riesgo. México, hoy, juega con miedo a equivocarse. Se nota en la circulación lenta, en la falta de verticalidad, en la prioridad constante de asegurar el pase antes que buscar el espacio. Se nota en jugadores que reciben de espaldas y prefieren devolverla en corto en lugar de girar y atacar. La falta de volumen ofensivo es alarmante. No importa quién juegue como delantero, siempre está aislado, lejos del área, obligado a bajar a recibir porque el equipo no logra progresar con claridad. Luego se le juzga por no marcar goles, como si el problema fuera individual y no estructural. Pero cuando el sistema no genera ocasiones, ningún delantero puede hacer milagros de manera constante. El mediocampo tampoco ofrece soluciones claras. Hay sacrificio, hay recorrido, hay esfuerzo, pero poca creatividad. No hay llegadas constantes desde segunda línea, no hay pases filtrados que rompan defensas, no hay sorpresa. Todo se queda en la frontal del área. Todo se diluye en toques laterales que no lastiman. Y cuando alguien intenta algo distinto, parece hacerlo más por iniciativa personal que por una idea colectiva trabajada. Defensivamente, el equipo se siente más cómodo, pero incluso ahí hay dudas. Errores de concentración, malas salidas, decisiones apresuradas que, contra rivales de mayor nivel, se pagan caro. Y la portería, lejos de ser una certeza, se ha convertido en otro foco de incertidumbre. Cada partido abre un nuevo debate, cada error reaviva viejas discusiones, y esa inseguridad se transmite al resto del equipo. La presión de jugar un mundial en casa no es un detalle menor. No es solo una ventaja, también es una carga. El estadio empuja, pero también exige. La gente no va a aceptar un equipo que se esconda, que juegue a no perder, que renuncie a proponer. Puede aceptar una derrota digna, pero no la falta de ambición. Y esa línea es muy delgada. El discurso de que no es la mejor generación se ha vuelto una explicación recurrente. Y aunque tiene algo de verdad, no puede ser la excusa para todo. Incluso las generaciones limitadas necesitan una idea clara, una identidad que maximice lo que sí hay. El problema es que esa identidad no aparece y sin ella, cualquier limitación se siente el doble. La lista del mundial sigue siendo una incógnita. Se habla de porcentajes definidos, de bases claras, pero en la cancha no se ve un once consolidado. Hay rotaciones constantes, pruebas, combinaciones que cambian partido a partido. Eso puede servir al inicio de un proceso, pero a estas alturas genera más dudas que certezas. Un equipo que no repite difícilmente construye automatismos. La afición observa con una mezcla de esperanza y cansancio. Quiere creer, quiere ilusionarse, pero también ha visto este guión demasiadas veces. Ha visto procesos que prometían estabilidad terminar en frustración. Por eso ya no se conforma con resultados cortos. Exige señales claras de evolución, de rumbo, de aprendizaje. El mundial se acerca y el margen se reduce. Cada partido que pasa sin una mejora evidente es una oportunidad perdida. Cada decisión postergada es un problema futuro. México todavía puede ajustar, todavía puede definir, todavía puede apostar. Pero para hacerlo necesita valentía. Valentía para aceptar que algo no está funcionando. Valentía para cambiar. Valentía para construir algo distinto. Y esa valentía todavía no se refleja con claridad en la cancha. Porque lo que hoy se ve es un equipo que parece estar siempre a la espera de que algo externo lo empuje, como si necesitara una señal ajena para soltarse, para atreverse.
para creer de verdad en lo que hace. Y en el fútbol de selecciones, esa dependencia es peligrosa. Los equipos que llegan lejos no esperan permiso, toman iniciativa. México, en cambio, parece pedir tiempo constantemente, y el tiempo es justamente lo que menos sobra. La sensación de que el proceso avanza sin una dirección clara se alimenta de partidos donde el equipo repite los mismos errores, de decisiones que no se sostienen en el tiempo, de mensajes que cambian según el resultado. Cuando se gana, se habla de progreso. Cuando se empata o se pierde, se habla de aprendizaje. Pero pocas veces se habla de identidad. Y sin identidad, cualquier análisis se queda corto. El miedo al error es uno de los grandes lastres. Se nota en la forma en que se juegan los primeros minutos, en la prioridad por no conceder espacios, en la cautela excesiva. No hay una intención clara de golpear primero, de imponer condiciones desde el arranque. Se estudia demasiado al rival, se espera demasiado. Y mientras se espera, el partido avanza y el margen se reduce. Cuando México intenta presionar, lo hace de manera intermitente, sin coordinación total. Uno salta, el otro duda, las líneas no acompañan. Eso genera espacios que obligan a retroceder rápidamente. Presionar mal no solo es ineficaz, es contraproducente. Y eso habla de una idea que no está completamente asimilada. En ataque posicional, el problema se repite. Hay posesión, pero no hay profundidad. El balón circula de un lado a otro sin provocar desequilibrios reales. Las defensas rivales se sienten cómodas, ordenadas, seguras. No hay movimientos que arrastren marcas, no hay rupturas sincronizadas, no hay sorpresa. Todo parece demasiado anunciado, México depende demasiado de jugadas aisladas. Un disparo de media distancia, una acción individual, un error puntual del rival. Pero no hay una producción constante de peligro. Y en torneos grandes, depender de lo excepcional es una apuesta arriesgada. Lo excepcional no se puede planear, lo colectivo sí. El manejo de los partidos también deja dudas. Cuando el equipo se pone en ventaja, no siempre sabe cómo administrarla. No logra dormir el partido con balón, no controla el ritmo desde la posesión. Se repliega, cede terreno, invita al rival a crecer. Y cuando el rival crece, el margen de error se vuelve mínimo. Cuando México va abajo en el marcador, el escenario es igual de complejo. No hay un plan B claramente trabajado. Los cambios suelen ser de nombres, no de estructura. Entran jugadores ofensivos, pero el sistema se mantiene. Se cargan centros, se juega más por inercia que por convicción. Y así, remontar se convierte en una tarea cuesta arriba. El cuerpo técnico insiste en la importancia del grupo, del ambiente, de la unión. Y eso es valioso, sin duda, pero la unión sin una idea clara no alcanza. Un vestidor unido puede competir, pero un vestidor unido con una identidad clara puede trascender. Hoy, la unión parece suplir la falta de claridad futbolística. La portería sigue siendo un tema sensible porque simboliza esa inseguridad general. No hay un nombre que cierre el debate, no hay una figura que transmita absoluta tranquilidad. Cada error se magnifica, cada acierto se relativiza. Y jugar con esa presión constante no es sencillo para nadie. En defensa hay compromiso, hay esfuerzo, pero también hay errores que se repiten. Falta coordinación en ciertos momentos, falta comunicación, faltan automatismos. Y aunque muchas veces el equipo se salva por el sacrificio, eso no es sostenible contra rivales de mayor jerarquía. En el Mundial, los errores se pagan. La discusión sobre experiencia y juventud sigue abierta porque no hay un criterio claro. Se pide experiencia para manejar la presión, pero se reclama frescura para cambiar dinámicas. Se habla de recambio, pero no se le da continuidad. Se alterna constantemente y el equipo no termina de consolidarse. La afición empieza a preguntarse si no se está desperdiciando una oportunidad histórica. Jugar un mundial en casa debería ser el punto más alto de un proyecto, no un salto al vacío. Y para que sea el punto más alto, el camino debe ser claro. Hoy, ese camino está lleno de curvas, de dudas, de decisiones que generan más preguntas que respuestas. No se trata de exigir títulos ni milagros. Se trata de exigir coherencia, de exigir una idea reconocible, de exigir que el equipo muestre algo que lo identifique. Porque incluso si el resultado final no es el soñado, el proceso puede dejar una sensación distinta si se percibe convicción. Pero mientras México siga ganando sin convencer, probando sin consolidar y explicando sin mostrar, la crítica no va a desaparecer. No por mala fe, sino porque el tiempo se acaba. El Mundial está cada vez más cerca y la paciencia tiene límites. Todavía hay margen para construir algo distinto. Todavía hay partidos, todavía hay tiempo para definir un sistema, para elegir a los jugadores adecuados, para trabajar automatismos. Pero ese trabajo tiene que empezar ya, no después, porque el Mundial no va a perdonar indecisiones. México necesita creerse capaz de algo más que sobrevivir. Necesita recuperar la ambición, la valentía, la identidad. Necesita un equipo que, gane o pierda, deje la sensación de haberlo intentado con convicción. Porque al final, eso es lo que la gente quiere ver. Un equipo que represente, que se atreva, que compita de verdad. Y competir de verdad significa aceptar que no siempre se va a tener el control absoluto.
que habrá momentos incómodos, que el rival también juega, pero aún así salir a la cancha con la intención clara de imponer algo propio. Hoy, México parece jugar con una identidad prestada, una identidad construida más desde el temor que desde la convicción. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, se nota en cada detalle. Se nota en la postura corporal de los jugadores, en la forma en que reciben el balón, en la manera en que se perfilan antes de tomar una decisión. Todo es cautela, todo es cálculo. No hay naturalidad. El juego no fluye, se arrastra. Y cuando el fútbol se arrastra, el desgaste emocional es enorme. Porque cada acción requiere un esfuerzo extra. Cada decisión pesa más de lo normal. El problema es que esta forma de jugar no solo limita al equipo, también limita al aficionado. La gente no conecta con un equipo que parece jugar con miedo. Puede entender un mal partido, puede aceptar una derrota, pero le cuesta identificarse con un equipo que no se atreve. El fútbol, al final, es emoción. Y sin emoción, el vínculo se rompe. México necesita reconstruir ese vínculo, no con discursos, no con promesas, sino con fútbol. Con una idea que se sostenga, que se repita, que se reconozca. Una idea que permita decir, este equipo juega así. Hoy, esa frase no existe. Cada partido parece un experimento nuevo, una versión distinta de algo que nunca termina de definirse. El cuerpo técnico tiene que asumir que el tiempo de la experimentación infinita ya pasó. Probar es necesario, pero probar sin consolidar es improductivo. El equipo necesita una base clara, un once que se repita, sociedades que se conozcan, movimientos que se automaticen. Sin eso, todo esfuerzo es fragmentado. Los jugadores también necesitan certezas. Saber que un error no los va a condenar, que hay confianza en el proceso, que se espera algo concreto de ellos. Jugar con la sensación de que cada partido es un juicio final no libera, paraliza. Y hoy, muchos parecen jugar más pendientes de no equivocarse que de marcar diferencias. La presión mediática no ayuda, pero tampoco es la causa principal. El problema es interno. Es la falta de una idea fuerte que actúe como escudo frente a ese ruido. Cuando hay identidad, la crítica se gestiona mejor. Cuando no la hay, cualquier comentario pesa el doble. El Mundial en casa debería ser el gran motor para cambiar esto. Debería ser la razón para arriesgar, para apostar, para construir algo con personalidad. Pero para que ese motor funcione, hay que encenderlo. Y eso requiere una decisión clara desde arriba. México no puede llegar a un mundial esperando que la localía haga el trabajo. La localía ayuda, empuja, pero no juega. Juega el equipo. Y el equipo necesita saber qué hacer cuando el partido se complica, cuando el rival aprieta, cuando el gol no llega. Hoy, esas respuestas no están claras. La historia reciente ha demostrado que México sufre cuando no tiene plan. Sufre cuando depende demasiado del contexto. Sufre cuando llega a torneos grandes con dudas acumuladas. Y esas dudas no desaparecen mágicamente. Se arrastran, se amplifican, se convierten en errores. Por eso es tan importante este momento. No es solo una etapa más del proceso. Es la etapa donde se define el tono. Donde se decide si se va a apostar por una identidad clara o si se va a seguir navegando en la indefinición. Esa decisión marcará todo lo que venga después. El fútbol mexicano necesita un sacudón. No de nombres necesariamente, sino de ideas. Necesita atreverse a cambiar la mentalidad, a dejar de pensar primero en no perder y empezar a pensar en cómo ganar. A entender que el riesgo no es el enemigo, la indecisión lo es. Todavía hay tiempo, sí, pero ya no sobra. Cada partido que pasa sin una mejora clara es una oportunidad que se va. Cada decisión postergada es un problema que se acumula. El Mundial no va a esperar a que México se sienta listo. La selección tiene la oportunidad de redefinirse, de construir una identidad que conecte con su gente y le permita competir con dignidad y ambición. Pero para hacerlo, necesita creer en algo y sostenerlo. No cambiar de rumbo con cada viento en contra. Porque al final, cuando el balón ruede y el estadio esté lleno, no importarán los discursos previos. Importará si el equipo sabe qué hacer. Importará si el equipo cree en lo que hace. Importará si el equipo representa algo. Y hoy, esa es la gran deuda pendiente. Esa deuda pendiente es la que mantiene a todo el entorno en una tensión constante porque nadie quiere llegar al Mundial con la sensación de que se pudo haber hecho más y no se hizo. Nadie quiere mirar atrás y pensar que se perdió tiempo valioso en dudas, en experimentos innecesarios, en decisiones a medias. Y sin embargo, esa sensación empieza a instalarse poco a poco. Como un murmullo que no se apaga, México parece estar siempre en proceso de ajuste, como si el equipo nunca terminara de estar listo. Se ajusta el sistema, se ajustan los nombres, se ajusta el discurso, pero el fondo permanece igual. Y cuando el fondo no cambia, los ajustes superficiales sirven de poco. El problema no es de forma, es de esencia. La esencia de este equipo todavía no se define. No se sabe si quiere ser un equipo reactivo o propositivo, si quiere dominar o esperar, si quiere presionar alto o replegarse. Intenta ser un poco de todo y termina siendo poco de algo. Esa indefinición es letal en el fútbol de alto nivel, donde los equipos que triunfan saben exactamente quiénes son.
incluso con sus limitaciones. El miedo a quedar expuesto ha condicionado muchas decisiones. Se prioriza cerrar espacios antes que crearlos, protegerse antes que atacar, asegurar antes que arriesgar. Y aunque esa lógica puede parecer sensata, en exceso se vuelve paralizante. Un equipo que solo piensa en protegerse termina olvidando cómo atacar, y sin ataque no hay ambición posible. La construcción ofensiva sigue siendo el gran pendiente. No hay patrones claros, no hay asociaciones repetidas, no hay movimientos que se reconozcan partido tras partido. Cada jugada parece improvisada, circunstancial. Y aunque la improvisación puede resolver un momento, no puede sostener un torneo. El fútbol necesita estructura para que la creatividad tenga donde apoyarse. El mediocampo, que debería ser el motor del equipo, se ve atado por la responsabilidad defensiva. Se corre mucho, se recupera, se cubren espacios, pero se crea poco. Falta ese jugador o esa dinámica que conecte líneas, que acelere cuando hace falta, que paute cuando el partido lo pide. Sin ese equilibrio, el juego se vuelve plano, las bandas tampoco aportan la profundidad necesaria. No hay extremos que encaren de manera constante, que obliguen al rival a retroceder, que generen 1 contra 1. Los laterales suben, pero sin una coordinación clara. A veces llegan tarde, a veces no encuentran a quién asistir. Falta trabajo específico, falta sincronía defensivamente, el equipo resiste más por esfuerzo que por convicción. Corre, se sacrifica, bloquea, pero vive siempre al límite. Cada balón parado genera nerviosismo, cada transición rápida del rival expone fragilidades. Y aunque muchas veces se sale bien librado, esa forma de defender no es sostenible contra selecciones de mayor jerarquía. La gestión emocional sigue siendo frágil. Un gol en contra desordena, una ocasión fallada frustra, una decisión arbitral desconcentra. Falta temple, pero también falta un plan claro que sirva de ancla en esos momentos. Cuando el juego no está claro, las emociones toman el control, el liderazgo dentro del campo es difuso. No hay una voz que se imponga de manera natural, que ordene, que calme, que empuje. Hay intentos, hay gestos, pero no hay una figura que marque el ritmo del equipo en los momentos críticos. Y en un mundial, esos momentos abundan, el cuerpo técnico insiste en la importancia del grupo, del compromiso, de la unión. Y todo eso es valioso, pero no sustituye a una idea futbolística clara. La unión es un complemento, no la base. La base es el juego, y el juego todavía no convence. La afición, mientras tanto, sigue esperando una señal. No un resultado aislado, no una actuación puntual, sino una tendencia clara. Algo que diga, este equipo va en esta dirección. Esa señal todavía no llega, y la espera empieza a generar impaciencia. El mundial en casa debería ser el gran impulso para romper esta dinámica. Debería ser el motivo para apostar por una identidad, para asumir riesgos, para construir algo que represente al país. Pero esa apuesta no se ve todavía con la fuerza necesaria. México no puede confiar en que el contexto lo salvará. La localía no corrige errores, solo los amplifica. Si el equipo llega con dudas, esas dudas se sentirán el doble. Si llega con convicción, esa convicción